Dios les bendiga a todos, qué bendición poderles tener, a los que ya tenemos grabada esa carita en el corazón, pero también nos llena de gozo el que las personas que han venido por primera vez estén acá, ¿verdad, hermanos? Que nos gozamos porque una vez nosotros también vinimos por primera vez y la palabra comenzó a obrar en nosotros. ¿Cómo venimos, hermano, cuando veníamos? Atribulados, emproblemados todavía, hermano. Pero ahora somos personas emproblemadas y atribuladas con esperanza, con alguien que está a nuestro lado. Y ese es el deseo de que toda persona que haya venido ahora, sea cual sea el estado en el cual esté pasando, queremos decirle que en el Evangelio hay esperanza. Dios no va a solucionar sus problemas. Los problemas nunca se van a acabar en nuestras vidas mientras estemos en esta tierra, pero Él ha prometido estar con nosotros en medio de todo eso. Yo quisiera, hermanos, que oremos al Señor para que la palabra de hoy sea dada con gracia y también sea aplicada a nuestras vidas con gracia. Oremos. Señor, en el nombre de Jesús, que la palabra que vamos a compartir hoy sea aplicada con gracia. En el nombre de Jesús, ayúdanos, que sea de edificación y que nos lleve a la santificación. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, hoy inicio un estudio acerca de una carta, un libro que se llama Primera de Corintios. ¿Cómo se llama el libro, hermanos? Primera de Corintios. No sé si van a ser 3 o 4 mensajes que yo voy a compartir. Les suplico que no se pierdan ni uno. Y que durante la semana leamos los que estamos ahí en el WhatsApp. Un tema que yo he puesto acá, hermanos, es aprendiendo de la iglesia de Corinto. En el estudio vamos a estar aprendiendo de esta iglesia, tanto lo negativo para no hacerlo o lo positivo para dar gracias y caminar en ello. Primero, hermano, yo quiero hablar del contexto histórico de esta iglesia, o sea, las circunstancias que rodearon a esta iglesia. Sabemos que esta iglesia fue fundada por el apóstol Pablo. Y entonces yo quiero aclarar algo, hermanos. La razón por la cual yo tomaré bastante tiempo en el contexto histórico de esta iglesia es que estudiar el contexto histórico nos ayuda a ver el entorno, las circunstancias que rodearon a esta iglesia. Por ejemplo, y yo sé que esto me lo van a entender todos, si yo voy a estudiar las fortalezas y debilidades de 2 jóvenes, vamos a estudiar, digamos, las fortalezas y las debilidades de 2 jóvenes. Un joven es de los 80 y otro del 2020. Para poder entenderlos a ellos, ¿cómo son ellos ahorita? ¿Cómo actúan ellos? Hermanos, yo tengo que ver el contexto en el cual ellos se desarrollaron. Amén, hermanos. No es lo mismo decirle a un joven, cuando yo estaba como tu edad, tenga cuidado, porque usted está hablando de un contexto de 1966.
pero ellos viven en otro contexto. Amén, hermanos. Donde la tentación está más abundante. Entonces, hermanos, por eso yo voy a tomar un buen tiempo para estudiar a esta iglesia, el contexto donde se desarrolló. ¿Me comprenden, hermanos? Bien, lo primero que yo quiero que veamos, hermanos, ¿dónde estaba ubicada la ciudad de Corinto? En la cual Pablo fundó esa iglesia. ¿Dónde estaba ubicada? ¿Por qué ellos, hermanos, tenían unas debilidades tan terribles, pero más que otras iglesias? La ubicación de ellos, mire, la iglesia de Corinto era una ciudad portuaria. Fíjese desde ahí. Localizada en la parte sur de Grecia actual, es decir, Europa, en lo que era la provincia romana de Acaya. Era una ciudad muy próspera en el comercio y por ende la cuna de todo tipo de inmoralidad, de todos los colores e idolatría. Ahora, ¿de qué tamaño era la población de Corinto? Fíjese que Corinto tenía aproximadamente 250,000 ciudadanos y 400,000 esclavos. ¿Cuánto era en total, hermano? 250 más 400, 650,000. O sea que era más grande que San Salvador, casi 2 veces. ¿Cómo era la cultura de Corinto? Su cultura era griega. Y por esa razón estaban interesados, pero muy interesados. Ellos eran muy orgullosos. Estaban muy interesados en la filosofía. Daban mucho valor a la sabiduría humana. Eran engreídos de su saber, pico de oro. Amaban la elocuencia. Ahora, antes de que llegara el cristianismo ya había una religión ahí. ¿Cómo era la religión ahí? La religión era pagana. ¿Cómo era la religión? O sea, muchos dioses. Adoraban a muchos dioses. Uno de sus templos estaba dedicado a una diosa que se llamaba Afrodita, la diosa del amor. Pero esa era una diosa del amor físico. Sus adoradores practicaban la prostitución religiosa. Por ser una ciudad comercial, Corinto era un centro de inmoralidad abierta y desenfrenada. La adoración a Afrodita promovía la prostitución en nombre de la religión. Durante un periodo de 1000 años, fíjese bien, 100,000 prostitutas sagradas servían en el templo. John MacArthur dice que, analizando esto, dice que estas prostitutas servían en el templo durante el día y en la tarde, porque el templo quedaba en un monte, y en la tarde venían a ofrecer sus servicios a los de Corinto, a los extranjeros, para poder adorar con sus orgías a su diosa Afrodita. En tal situación no era de extrañarse que la iglesia de Corinto
tuviera tantos problemas en esta área. ¿Cómo era el sexo y la prostitución sagrada de Corinto? Estaban relacionadas con el culto a divinidades de origen oriental. En la Grecia antigua, Afrodita era la diosa relacionada con el amor, la belleza, el sexo y la lujuria. Y su culto introdujo a través de la influencia de divinidades de Oriente. En sus templos, oiga bien, las sacerdotisas practicaban el sexo y la prostitución sagrada con los extranjeros y devotos como método de adoración a su diosa. ¿Cómo eran las festividades de Corinto? Porque no solamente hacían eso, sino que anualmente, hermano, eso de las festividades anuales, Río de Janeiro, carnavales, todo eso, hermano, son tradiciones heredadas. Afrodita disponía de sus festividades propias. Se trataba de un festival anual dedicado a la diosa Afrodita, relacionada con el amor físico, en contraposición a la Afrodita Urania, identificada con el amor espiritual. Estas fiestas se celebraban en varias ciudades griegas, pero eran específicamente relevantes en Corinto y en la isla de Chipre, lugar de origen de la diosa según la mitología. Era muy popular especialmente entre las prostitutas, que la consideraban como su patrona. ¿Cómo la consideraban ellas? Como su patrona. Ahora, demos una aplicación breve a nuestra ciudad de San Miguel. Vivimos en una ciudad, hermanos, totalmente pagana. ¿Cómo es nuestra ciudad? Pagana, hermanos. Nunca le llame usted a la Iglesia Católica Romana iglesia, no le llame así. Llámele movimiento, porque cuando decimos iglesia, para que alguien se llame iglesia, hermano, tiene que estar en base a la Biblia, en todo aquello básico. Hermanos, vivimos en una ciudad idólatra, pagana, inmoral, carnavalera, que se apoya en una religión falsa, que apoya todo eso. ¿No es cierto, hermanos, eso? Eso es cierto, hermanos. Son uno. De la cual un día nosotros, hermanos, formamos parte, muchos de nosotros. Pero que por la gracia de Dios, Él nos alumbró en su misericordia. Amén, hermanos. Nos alumbró. De lo cual debemos de estar siempre agradecidos. Y no condenar a nadie de los que todavía no han sido rescatados, sino tener ojos de misericordia y de gracia, porque Dios está alcanzando a muchos, así como nos alcanzó a nosotros. ¿Quién escribió el libro y cuál es la razón por la cual se escribió? Pablo fundó esta iglesia. El libro lo escribió Pablo un año después de fundada. Pablo tuvo que irse a Éfeso. Se escribió cuando en Éfeso, Pablo estando en Éfeso, fue informado con los problemas que estaban pasando en Corinto. Pablo esperaba que esta iglesia marchara como las otras iglesias, pero esta iglesia no, a pesar de que era iglesia genuina, esta iglesia
no estaba marchando como las demás iglesias, y alguien, una familia, le informó a Pablo del mal testimonio que esta iglesia estaba dando a la comunidad. Y también muchos corintios visitaron a Pablo con preguntas. En base a esto, Pablo, por lo que otros le dijeron y por lo que los mismos corintios le preguntaron, él escribió estas cartas que nosotros le llamamos como primera y segunda de Corintios. Hay otra carta que él escribió pero se perdió. Dios sabe por qué. Entonces, hermanos, primera de Corintios 1:11 dice, ahí está la razón por la cual Pablo les escribió. Primera de Corintios 1:11. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay contiendas entre vosotros. Esta era una carta correctiva. La carta de Corinto era una carta correctiva. En resumen, el propósito se resume en lo siguiente. Esta carta tenía como propósito corregir las contiendas entre ellos, guiar a la iglesia a separarse del error y del desorden moral y contestar algunas preguntas específicas que le hicieron. Así que esta era una iglesia con muchos problemas doctrinales, morales y personales entre ellos. Hermanos que son nuevos en esta iglesia y también los antiguos, yo quiero aconsejarles a través de esta, bueno, yo he estado acá no sé cuántos años él sí, como 22. Hay hermanos más antiguos que yo acá. Hermanos, todos los que tienen un día de haber venido, los que tienen un mes, 3, 4, ya 2 años, etcétera, etcétera. Yo quiero darles un consejo con todo mi corazón. No se forme altas expectativas de esta iglesia local. No es porque esta iglesia sea arruinada, no, porque toda iglesia tiene batallas y estamos en el proceso que se llama el proceso de santificación. ¿Cuál es el consejo que les acabo de dar, hermano? No nos hagamos altas expectativas de la iglesia en la cual nos congregamos. Cuando asistamos o formemos parte, porque una cosa es asistir a la iglesia, pero otra cosa es formar parte cuando te comprometes como miembro. Cuando asistamos o formemos parte de la membresía de una iglesia, no nos formemos en nuestra mente altas expectativas por lo que se ve superficialmente. Todo se ve muy lindo. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga. Aleluya. Todos con corbatita, yo con saco. Todos nos vemos bien lindos. Cuando convives de cerca y te toca trabajar hombro a hombro en algún servicio con algunos años, te darás cuenta que la iglesia está formada por personas salvas, pero que siguen siendo pecadores, con grandes necesidades de cambios y santificación. Yo el primero. ¿Se entendió eso, hermanos? Nunca te vayas por problemas. Que cuando vayas a partir de esta iglesia, si es que el Señor así lo permite, esperamos que no, pero tú debes de irte por lo menos por 3 cosas. Por lo menos.
Una de ellas puede ser porque la doctrina no está correcta en base a la palabra de Dios. Otro de ellos podría ser porque no se está predicando el evangelio, no hay alimento. Pero no seas pronto para irte, sé lento, porque nosotros hemos tenido conferencias de pastores y uno de los propósitos es a través de estas conferencias que Dios alumbre a los pastores que no están predicando el evangelio, para que ellos lo prediquen, que el centro sea Cristo, no un legalismo, no reglas, sino que el centro sea Cristo y de este crucificado. Y hermano, yo entre ellos he tenido por mucho tiempo, he tenido que cambiar, el Señor me ha estado cambiando. Así que dos cosas, ¿verdad? Y lo otro es cuando se tolera inmoralidad, ¿verdad? En el liderazgo. Cuando se tolera inmoralidad en el liderazgo. Entonces, tres cosas, hay más. Pero hermanos, cuando convives de cerca con alguien o con un grupo de servidores, te darás cuenta que ellos tienen grandes necesidades de cambio, de santificación, que todos estamos en el proceso. No te vayas por problemas comunes en todas las iglesias, porque vas a rebotar. Bla, bla, bla. Y por la experiencia conocemos personas que todavía ellos andan rebotando. Donde quiera que vayas te encontrarás con esta realidad, porque tú también padeces de lo mismo y sale a luz cuando enfrentas circunstancias. Te voy a poner un ejemplo. La iglesia es así. La iglesia es como cuando tú visitas una casa de alfarero. No sé, ¿qué te imaginas cuando visitas una casa de un alfarero? Las vasijas bien hechitas, ¿verdad? No, pedaceadas, sucio, un pedazo de barro por allá, otro allá, un molde aquí, lo vuelve a deshacer. Hermano, es terrible visitar la casa de un alfarero, como que no hay esperanza de que van a salir vasijas, pero tú tienes vasijas en tu casa que han salido de ahí. Entonces, pero hay algo lindo en esa casa, y es que hay un alfarero y está trabajando y está sacando vasijas. Así es la iglesia, hermano. En la iglesia habemos de todo. En este proceso de santificación, unos todavía somos un pedazo de barro, pero somos un pedazo de barro. Otros somos un pedazo de barro sin mucha agua, pero ahí está, ya le va a caer la agüita. Somos duros. Hay áreas que yo descubro en mi vida tan endurecidas, pero las descubro, gracias a Dios. Y entonces así es la iglesia, como una casa de un alfarero, donde Jesucristo ha comenzado una obra y la va a perfeccionar. ¿Cuál es la verdad central de este libro que estamos estudiando? ¿Cuál es el centro resumido de este libro? A pesar de que tenían una riqueza de dones, eran carentes del amor de Dios. Fíjese bien. A pesar de que esta iglesia estaba enriquecida con dones, esta iglesia era carente del amor de Dios. Y como consecuencia tenían una relación dañada y dividida entre ellos. Si podemos resumir eso, lo mucho que tenían carecía de amor. Si podríamos resumir eso, el amor de Cristo era deficiente en esa iglesia. Ahora, ¿de qué manera podemos ver la gracia de Dios manifestada hacia esta iglesia? Fíjese,
¿De qué manera? Imagínense una ciudad, hermano. Miles de prostitutas, adoradores, devotos de Afrodita, fiestas paganas, idolatría, inmoralidad, un puerto. Hermano, es para enviar fuego a esta ciudad. Para enviar fuego y así, borrarla, hermano. Y si aparece otra, borrarla. Un Dios justo, hermano. Pero en esto, en esta iglesia podemos ver la gracia de Dios, hermanos. La gracia de Dios se puede ver al enviar Dios a Pablo y levantar ahí, una iglesia. Yo me alegro por la iglesia que el Señor nos ha dado, podríamos decir, en la unión. Yo estuve 4 años ahí, pastoreando esa iglesia. Digo yo, pastoreando. Con sencillez. Hermanos, Hechos 18:1. Cuando uno lee el contexto y uno ve que Pablo fue enviado ahí, o sea, ya no lee el texto de la misma manera. Yo sé que este texto ya no lo va a leer usted de una manera superficial. Hechos 18:1, mire lo que dice. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas. ¿Y quién creen que inspiró a Pablo para ir a Corinto? ¿Quién le puso? Y fue a Corinto. Ese versículo es, ¿verdad, hermano? Entonces el Señor dijo a Pablo, el Señor le dijo a Pablo, apártate porque voy a echar fuego. No. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas. Imagínense, ¿sabe qué cosas estaba pasando Pablo ahí? ¿Qué veía Pablo ahí? No temas, sino habla. Y no calles, no calles. Háblales en nombre mío. Porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Repita conmigo, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. De esas prostitutas, de esos homosexuales, porque yo no quiero hablar solamente de las prostitutas, ahí había de todo, hermano. Ya vamos a leer. De esos paganos engreídos, Dios iba a salvarlos y comenzar a santificarlos. Dios, hermanos, rescata lo vil del mundo, lo que no merece, para que esto vil no se jacte y diga, Dios me escogió por estas cualidades. Yo decía en mi ignorancia cuando veíamos un profesor que tenía un léxico terrible, qué lindo que ese don Alfonso, decíamos nosotros, fuera un predicador. No, Dios no quiere picos de oro. Dios quiere burros, pero con un corazón para Él. No importa que sea burro. Dios rescata lo vil del mundo, lo que no merece. Primera de Corintios 1:26. Primera de Corintios 1:26. Pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo. ¿A quién escogió Dios, hermano? Los más necios, los más dunditos, para avergonzar a los sabios, a los picos de oro. Y Dios ha escogido lo débil del mundo, lo débil, los inmorales,
para avergonzar a lo que es fuerte. Y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Así que Dios envió a Pablo y los que le oyeron no eran tan nobles, no eran tan picos de oro, sino que los que lo oyeron eran homosexuales, prostitutas, gentes bajas. Fíjese lo que los corintios eran. Yo les voy a decir esto, lo que ellos eran. Primera de Corintios 6:9. Miren lo que ellos eran antes que llegara Pablo y les predicara. Dice: ¿o no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? O sea, como quien dice, miren, ustedes iban para el infierno eterno. Ustedes no iban a heredar el reino de Dios. No os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras. Allá andaban ellos detrás de Afrodita. Allá andaban ellos haciendo orgías. Ni los adúlteros. Allá andaban ellos acostándose con otras mujeres que no eran su esposa. Ni los afeminados. Ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y oiga bien lo que dice el versículo 11. Y esto erais algunos de vosotros. O sea, la iglesia estaba formada por ellos. ¡Ey! Aquel homosexual ya es creyente. Wow. El estafador aquel ya es creyente. El afeminado aquel ya se casó, es creyente. Y esto erais algunos de vosotros, pero fuisteis lavados, pero fuisteis santificados, pero fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y el Espíritu de nuestro Dios. Amada iglesia, si alguien viene, ¿qué hacer cuando un homosexual transvesti venga acá? ¿Qué vamos a hacer? ¿Lo dejamos entrar o no, hermano? Es que él es igual que nosotros, porque nosotros también somos inmorales en nuestros pensamientos. Así que para Dios, tanto el que se viste como el que internamente, hermano, ¿dejamos entrar a los que han tenido malos pensamientos esta semana? Entonces yo tampoco entraría. Porque así hicieron una pregunta en una conferencia. ¿Qué hacer cuando un transvesti entra a la congregación? Lo mismo que hacemos con los hermanitos que vienen y han pecado. Los dejamos entrar, porque también nosotros. Amén, hermano. Y entonces, hermanos, lo que sí tenemos que, por lo menos, ser educados es no quedársele viendo. Y siéntese alguien a la par de él y dígale: tú eres bienvenido acá. Tú eres bienvenida acá. Qué lindo fuera que todas esas vidas nos visitaran y en vez de ver la ley, vieran la gracia de Dios en nosotros. Hermanos, ¿cuáles eran las fortalezas y las debilidades de esta iglesia? ¿Cuáles eran las fortalezas y las debilidades de esta iglesia? Vamos a ver 3 fortalezas de esta iglesia. 3 fortalezas basadas en la palabra. Tenían una buena enseñanza, excelente. Uno de los mejores maestros, el apóstol Pablo.
Hechos 18:11. Fíjese cuánto tiempo Dios le permitió a Pablo quedarse ahí, pastoreándoles. ¿Cuánto tiempo dice? ¿Ah? Y se quedó ahí 1 año y 6 meses. Año y medio. Enseñando, ¿qué enseñaba Pablo? ¿Fábulas? No. ¿Enseñaba cómo prosperar económicamente? No. Pablo no era de la prosperidad. ¿Enseñando cómo reproducir milagros? No, Pablo no era milagrero. Aunque Dios lo usaba profundamente, pero el énfasis de Pablo no era el milagro, era en el que hace el milagro. Y se quedó ahí 1 año y 6 meses enseñando la palabra de Dios entre ellos. ¿Cuál era el énfasis de Pablo, hermano? La palabra de Dios. Y el énfasis de la palabra de Dios es Jesucristo y este crucificado. Pablo se propuso eso en Corinto. No hablarles, no alimentar el ego de ellos. Otra fortaleza es que habían sido enriquecidos con todos los dones espirituales. Ahí fluían los dones. En ese tiempo no se había escrito el canon. Y la iglesia de Corinto, como era una iglesia, ¿verdad?, antes del canon, fluían los dones. Pero dones de verdad, hermano. Ahí hablaban lenguas, pero de verdad lenguas con significado. Habían milagros ahí, portentos, sanaciones. Entonces, hermanos, fuisteis enriquecidos en él en toda palabra, 1 Corintios 1:5, y en todo conocimiento, de manera que nada os falte en ningún don. Hemos visto 2 fortalezas. ¿Cuáles son, hermano? Y los dones, ricos. Y eran cristianos verdaderos. Eran cristianos verdaderos, hermanos. Miren lo que dice 1 Corintios 1:6. Había testimonio de que habían sido rescatados de las tinieblas. Así como el testimonio acerca de Cristo fue confirmado entre vosotros. Se podía decir, esta iglesia tienen problemas, bastante, pero es una iglesia verdadera. El testimonio de Cristo se ve ahí. Pero también tenían algunas debilidades. Yo no me voy a concentrar mucho en ellas hoy porque vamos a seguir en la serie para nuestro provecho. Pero una de las debilidades fuertes que tenían los corintios era la falta de unidad entre ellos. ¿Cuál era una debilidad fuerte, hermano? La falta de unidad. Habían divisiones entre ellos. Esto que voy a tratar ahorita, hermano, que voy a comenzar a tratar, no solo existía en la iglesia de Corinto, sino en todas las iglesias locales, incluyendo la nuestra. En unas más y en otras menos. Esto no es para condenar a nadie, hermanos, ya que todos de alguna manera, unos más que otros, somos inclinados a la falta de unidad, a ser individualistas. Somos inclinados hacia los desacuerdos, hacia las divisiones, contiendas y a formar grupitos o bandas y decir, nosotros somos mejores que el otro grupo.
Y el grupo débil dice, sí, nosotros somos más débiles, pero Cristo está con nosotros. No somos como ustedes de orgullosos. O sea, una batalla campal. Habían 4 grupos. Los que seguían a Pablo, quizás decían, es que Pablo es nuestro papá. Yo soy de Pablo. Él nos engendró. No, decían otros intelectuales, Pablo es tosco y es duro en las cartas. Yo soy de Apolos, se le entiende más. Pico de oro. No, decían otros, yo soy de Cefas, de Pedro. Él estuvo con el Señor. Y él es rígido en la circuncisión. A él no se le pasa a nadie. Él es machete. No, decían otros, nosotros somos de Cristo. Y ustedes son unos grandes carnales. Tomaban como Cristo como un partido. Así que habían 4 grupos. Primera de Corintios 1:10. Mire lo que dice. Primera de Corintios 1:10 al 13. Os ruego, hermanos, eran hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por respeto a lo que Cristo es. Miren, les dice Pablo, es que yo vengo en nombre de Cristo. Respétenlo a Él por lo que Él es. Que todos os pongáis de acuerdo, porque no habían acuerdos entre ellos, habían desacuerdos. Y que no hayan divisiones entre vosotros, que no estén rajados. Sino que estéis enteramente unidos en un mismo sentir, porque no había un mismo sentir. Y en un mismo parecer, versículo 11. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay, ¿qué, hermanos? Contiendas entre vosotros. Me refiero a que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, primer partido. Yo soy de Apolos, segundo. Yo soy de Cefas y yo de Cristo. Y Pablo les dice, hermanos, la normalidad en una iglesia es que sí hay inclinaciones a la división, pero al partidarismo, pero que eso no gobierne la iglesia, porque Cristo no está dividido. ¿Acaso fue crucificado por vosotros, Pablo? ¿O fuiste bautizados en nombre de Pablo? Así que esta iglesia, hermanos, era una iglesia aparentemente bien, pero con una relación dañada entre ellos. ¿Cómo era esta iglesia, hermano? En apariencia se veía bien, pero al convivir con ellos, al estar ahí sirviendo cuerpo a cuerpo, se podía ver que que las relaciones de esta iglesia estaban dañadas entre ellos. El uno ya no se sentía bien con el otro grupo, ni el otro grupo con el otro. Estaban ahí y en el cielo, ¿cómo iban a ser? Esto tenía que ser santificado. Habían 6 problemas: desacuerdos entre ellos, divisiones entre ellos, no había unidad entre ellos,
habían contiendas entre ellos, habían llegado a formar partidos o bandos que se atacaban entre ellos. Yo hago una pregunta, aplicando, ¿por qué estas cosas no solo se dan, sino que muchas veces llegan a dominar a una iglesia? O sea, porque miren, hermano, estas inclinaciones todos las tenemos y se dan. Pero ¿por qué será que no solo se dan, sino que echan raíces en las iglesias como un matapalo? ¿Cómo le llaman a esos que succionan los palos? Y ahí está. ¿Por qué? ¿De qué manera yo estoy contribuyendo? Aplico ahora. ¿De qué manera yo estoy contribuyendo para fomentar eso o disminuir eso? Fíjese bien. Cuando tú estás en una iglesia, o tú puedes contribuir para que eso avance, o tú puedes contribuir para que minimice los desacuerdos, las divisiones, las contiendas, los grupos. Entonces, yo voy a leer solamente un versículo que puede ayudar a minimizar cuando una iglesia está fraccionada. Cuando una iglesia está dividida, hay contiendas y sigue creciendo. Yo te voy a dar un versículo que yo le he pedido al Señor, porque yo muchas veces he violado este versículo también. Muchas veces, examinando mi vida, yo lo he violado este versículo, pero no quiero. Y yo les voy a pedir que por favor pongan mucha atención a este versículo y a 3 ejemplos que yo traigo para minimizar las divisiones y las fracciones que se dan en las iglesias. Es Mateo 18:15. En la Reina Valera, si me lo pueden poner, por favor. Mateo 18:15. Dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él, ¿cómo dice, hermano? Solos. Si te escucha, ha ganado a tu hermano. Voy a poner 2 ejemplos. Yo había oído decir de un pastor en determinada ciudad que este pastor, y lo voy a decir así, el ministerio a lo cual pertenecía yo, le volaba filo. Y decían unas cosas de este pastor terribles, terribles. Yo nunca había hablado con este pastor. Y una vez, comiendo con este pastor y otro pastor de confianza, el Señor me ayudó para mejor preguntarle a él y para parar aquello que a mí me habían dicho de él otros, pero que esos otros no le habían dicho a él, sino que lo decían a otros. Y yo le dije al pastor: esto y esto yo sé de ti, yo quiero saber directamente. Y él muy lindamente me dijo, y no se esquivó: esto y esto pasó,
y esto, y esto, y esto. Y aun cuando yo venía para San Miguel me habló, hay algo que no te he dicho, hay algo más. Esto y esto también pasó. Hasta aquí llegué yo, me dijo él. Hermano, la idea que yo tenía de él por otros que me la habían planteado, se puso fin. Porque lo bíblico hubiera sido que si estos hermanos que me hablaron de él, mejor no me lo hubieran dicho a mí. Hubieran comido con él, pero habiendo orado, hermano, habiendo orado con gracia. Y le hubieran dicho a él, pero no me lo hubieran transmitido a mí. Porque yo me hice una idea diferente a lo que realmente la verdad es. Acá me sucedió otro a mí, y es que hay un pastor acá, San Miguel, que me criticó a mí. Y dijo más o menos, no, yo no me junto con el hermano Joe porque en él hay cosas que tiene que arreglarlas. Pero él no me lo dijo a mí, sino que se lo dijo a otro pastor. Y yo he examinado mi vida y le digo, Señor, arregla todo lo que tiene que arreglar. Pero me dolió, porque este pastor no debió de ir a otro pastor, sino a quién debió ir, a mí. Y me dijo este pastor que yo me senté con él y me dijo, mira, me hubiera dolido que tú te hubieras quedado con eso. Ahora, fíjese bien el versículo y para poner otro ejemplo. Si tu hermano peca, ve y repréndelo. Reprenderlo es convencerlo, mostrar la falta con gracia. Voy a poner a 3 personajes: Juan, René y Marielos. Marielos es casada, vive en el centro de la ciudad. Y René, un día que iba pasando, Marielos es miembro de acá, un ejemplo, la oyó gritando y diciendo malas palabras. ¿Quién oyó a quién, hermano? René oyó a Marielos. Entonces, lo correcto, ¿cuál debe de ser? Que René debe de orar mucho. Y en un chancecito, cuando venga, porque es la responsabilidad de todo miembro, llamar a Marielo y decirle, Marielo, yo también como pecaminoso, pero yo un día pasé ahí, yo no sé si eras tú, pero yo oí exactamente la voz tuya, que hasta malas palabras estabas diciendo y los vecinos estaban oyendo. Y yo quisiera, Marielo, que pues habláramos de esto, en amor, por el nombre del Señor Jesús. ¿Entiende, hermano? Y Marielo dice, sí, es cierto. Sí, yo ya le pedí perdón a Dios. Y perdón también. Ahí se acabó. Amén, hermanos. Si tu hermano peca, ya sea contra ti o peca, pero no corras tú a decirle a otro, porque entonces tú estás rajando. ¿Qué estás haciendo? Dividiendo. Ahí estás rajando, ¿verdad? Entonces, hermanos, yo les digo esto no para restregarles a ustedes en la cara, porque yo muchas veces insensatamente lo he hecho y todos lo hemos hecho. La cosa es que esta no es la manera como debe de procederse bíblicamente. Y hermanos, de verdad, si ustedes alguna vez me han oído o yo he hecho eso con ustedes y no me acuerdo, yo les pido perdón. Yo les pido perdón. Si el hermano Joe alguna vez ha hablado con otro hermano y no ha ido directamente a usted, yo les pido su perdón. Y yo les pido también, hermanos, que oren al Señor y que en gracia también me puedan ayudar
porque yo voy a seguir aquí, hermano, hasta la venida del Señor. Ayúdenme. Como me dijo un pastor, no me dejes, me dijo. Yo le dije, mira, esto y esto pasó, ya que tú me preguntas. Sí, me dijo, es cierto, no me dejes, me dijo él. Así que, hermanos, ¿se entiende esto? Una manera de minimizar, hermano. Cuando alguien te cuente de otro, no es fácil. Mira, fíjate que el hermanito, aquel, viera. No es fácil decirle, ¿por qué no vas a decírselo a él, hermano? ¿Por qué me lo dices a mí? Porque estás rajando, estás dividiendo. Siéntate con él, hermano. Ahora, hay cosas pastorales que ustedes deben de venir, pero eso se trata de liderazgo. Pero entre hermanos, practicar lo que dice Mateo 18:15. Si tu hermano peca, ve y convéncelo. Muéstrale su falta, estando tú y él como hermanos solos. Estando tú y él como hermano solos. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Porque, hermano, si esto no se enseña y no se practica en la iglesia, mira, un chambral terrible, echa raíces, y los demás aprenden que así es la vida normal de la iglesia, pero no es así. Quiero poner un ejemplo como conclusión y quiero dirigirme por un momento a la iglesia. ¿A quién me estoy dirigiendo ahorita, hermanos? A la iglesia. ¿Por qué se dan estas cosas en la iglesia? Que no deberían de crecer. No es que no se van a dar, pero no deberían de echar raíces. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué se dan las divisiones, las contiendas y crecen y son irreconciliables? Voy a contarles una pequeña historia para ilustrar esto. En un lugar de los Estados Unidos donde son plantaciones de cebada, la cebada comienza así y crece. Miles de hectáreas. Se dice que cada parcela está dividida por cercas. Son miles y miles de parcelas. Cebada. Cuando tú vas en un helicóptero, cuando la cebada está tierna, fíjese bien, cuando la cebada está tierna y no ha crecido, oiga bien, cuando la cebada está tierna y no ha crecido, si tú te vas en un helicóptero, dice que puedes ver bien cabal las barreras, pero bien marcadas las divisiones. Bien marcaditas, que cada parcela pertenece a alguien. Puedes ver los grupitos bien marcados de cebada. Pero dice que cuando la cebada crece, traspasa las barreras. Y si tú vas en un helicóptero, como la cebada ha crecido y ha madurado, dice que ya no puedes ver las divisiones porque fueron superadas por la cebada. Lo que tú ves es una sola plantación y una sola parcela totalmente unida y hermosa. Así es la iglesia cuando no ha crecido. Se pueden ver las divisiones, las contiendas, los desacuerdos bien marcaditos por la falta de madurez. Pero viene el día cuando Cristo crezca en su iglesia. Seremos uno, como Cristo y su Padre son uno.
¿Sabe qué dijo Pablo cuando vio a la iglesia de Galacia dividida y emproblemada y que estas cosas estaban creciendo? ¿Sabe qué dijo él en Gálatas 4:19? Pablo dijo: hijitos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto, hasta que Cristo, ¿qué dice? Hasta que Cristo, ¿qué, hermano? Sea formado. Amados, esto aplica no solo para las iglesias locales, sino para los matrimonios. Porque cuando tú y ella están creciendo, no es que no van a haber problemas, ¿verdad, matrimonios? Siempre hay, pero los problemas, las divisiones, las contiendas no van a predominar en un matrimonio donde Cristo está creciendo en ellos. Amados, en los trabajos, yo espero que tú y yo no seamos igual que los empleados que no tienen a Cristo, sino que los superemos por causa de que Cristo está creciendo en nosotros. Y cuando te vengan, vamos a hacernos pedazos, vamos a comernos al jefe hoy. Hoy es día de que nos vamos a comer a este jefe y hoy nos vamos a comer mañana a este otro plato ya. No. Mejor oremos por ellos. Y por eso Pablo decía, hasta que Cristo sea formado. Así que la respuesta sigue siendo Cristo. Cristo en vosotros es la esperanza de gloria, la esperanza para un padre que tiene hijos. ¿Cómo criarlo? Es que Cristo crezca. La esperanza para que alguien sea cabeza es que Cristo crezca. Ese sería el desafío para la iglesia. Pero también sé que yo tengo el privilegio de tener a personas oyentes acá. Y me refiero a ellos con mucho amor. Querido oyente, tú que no estás reconciliado con Dios, yo te quiero contar una historia para después ilustrar una verdad bíblica. Óyeme, por favor. Tú que no te has reconciliado, que eres un oyente, estás lejos de Dios, yo quiero hablarte un momentito. Se cuenta que un hombre tenía un caballo y siempre que lo amarraba, el caballo amanecía picado por una araña. La tarántula, cuando el caballo está dormido, o no sé, ella arranca pelito, llena de orín ahí, arranca pelito para su nido. Ella no quiere hacer maldad, pero eso hace que el casco del caballo se haga grande y hay que cortarlo. Y entonces el hombre del caballo halló su caballo picado de la araña, pues. Y el hombre dijo, él andaba una estaca grande, y el hombre dijo: estos terrenos qué contaminados están de arañas. Así que llevó su caballo a otro terreno, sembró la estaca, y al siguiente día otra vez el casco picado, ya dos. Tercera vez, y la cuarta vez dijo: no, voy a vigilar, dijo, voy a vigilar. ¿De dónde es que sale esta araña? ¿Y saben de dónde salía la araña? De la estaca que él andaba cargando. A veces, querido, tenemos un enfoque equivocado de dónde está el problema. Fíjate, querido oyente,
a veces tenemos un enfoque equivocado de dónde está el problema. Y nosotros, y en nuestra ignorancia creemos que el problema está afuera, cuando llevamos adentro el problema. La araña está dentro de nosotros. El problema no está en otros, querido, sino en ti. ¿Y cuál es el problema, hermano Job? Y el problema de todos. Tu problema, querido, es que tú no estás reconciliado con Dios. Y ese es un gran problema. No trates de andar arreglando aquí, arreglando allá, viendo los problemas de otro. Si tú no estás reconciliado con Dios, tú tienes un gran problema y debes de solucionarlo. Me decía una esposa en San Salvador, viera mi esposo, cómo me ofende. Y en vez de pedirme perdón, ahí me trae regalitos. No se enfrenta a mí, mira amor, te he ofendido. Ahí me trae florcitas y regalitos. No. El problema del hombre y de la mujer es que no está reconciliado con Dios y debe de estar a cuentas con Dios. Y como consecuencia, como no está reconciliado con Dios, porque reconciliación significa hacer las paces, no tiene paz con Dios. Tú no tienes paz con Dios, ni contigo mismo, ni con los demás. Querido, pero he aquí, te presento el Evangelio. Mira lo que dice. Pero antes de presentarte el Evangelio, mira lo que dice Isaías 57. Dice, pero los impíos son como el mar agitado. ¿Cómo son los impíos? Dice, como el mar agitado, que no puede estar quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. Crítica y crítica y crítica. No hay paz, dice mi Dios, para los no reconciliados. No hay paz. Querido, querida, tú no tienes paz. Pero he aquí la buena noticia. Cristo compró esa paz que tú necesitas con tu muerte. ¿Quién compró la paz? Cristo compró la paz con su muerte. Isaías 55:5 dice, el castigo por nuestra paz cayó sobre él. Yo quiero que te grabes eso, querido. Repitamos, el castigo por nuestra paz cayó sobre él. Otra vez, el castigo por nuestra paz cayó sobre él. O sea que tú eres enemigo de Dios, pero él murió para llevar tu castigo. Querido, y si tú te arrepientes este día, arrepentirse es decir, yo he vivido sin Dios. He entendido que la historia de la araña, el caballo y la estaca, esa araña yo la ando llevando, el problema soy yo. Quiero arrepentirme, quiero ponerme a cuentas con Dios. Al saber la buena noticia que Él pagó para que yo me pudiera poner a cuentas. Y si tú te arrepientes y pones tu fe, o sea, te reconcilias pues, entonces serás una persona en medio de los problemas llena de mucha, pero mucha esperanza. No serás una persona común y corriente como la persona que vive sin Dios. Serás una persona que en medio de los problemas, en medio de las dificultades, tú tienes esperanza. Porque estás reconciliado, no enemistado con Dios. Y tú puedes venir a Él en cualquier momento.
en cualquier dolor, porque Él dijo, venid a mí y va a hallar descanso para tu alma. Los cristianos no somos personas sin problemas, somos personas con batalla, pero tenemos en quién descansar. Y yo quisiera invitarte, querido, que no te has reconciliado, que ores de todo corazón ahí donde está. Inclinemos el rostro. Querido, ora al Señor. Querida, ora al Señor. Dile que me quiero reconciliar contigo. Quiero venir a ti. Mientras el grupo pasa y cantamos ese coro, ¿a quién iré? En necesidad. ¿A quién iré? Señor, en el nombre de Jesús. Mira a esa señora, a ese hombre que está orando, que se está reconciliando. Por favor, que el Espíritu de Dios pueda abrirle los ojos para que reconozca su condición pecaminosa, para que reconozca que es un pecador, que nació en Corinto, pero que Dios es tan grande y tan bueno que ha enviado su palabra para que esos corintios puedan reconciliarse contigo. Pongámonos en pie, por favor.